trabajando con ustedes es para levantar el movimiento de evangelismo bíblico. Y el movimiento de evangelismo bíblico nos enseña a ver el campo con ojos espirituales, a ver el campo con ojos espirituales, a ver la realidad espiritual del campo, a ver cómo Satanás está trabajando en el campo, a traer el problema espiritual y a dar la respuesta que es Cristo. Vamos a ver cómo Jesús selecciona a sus discípulos. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Perdón. Marcos, capítulo 1, versículo 19 al 20. Marcos 1, 19 al 20. ¿Lo tenemos? Sí. Okay. Vamos a ver Marcos 1, 19 al 20. Concerniente al plan de evangelismo de Jesús. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 19 y 20. Vamos a leerlo, por favor, lo leemos. Dice la palabra: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Entonces, hermanos, miren, esto es importante, porque el hecho de estar aquí en este lugar, el hecho de estar aprendiendo, creciendo espiritualmente, es por una razón muy profunda espiritualmente. Es porque Dios nos ha llamado para la evangelización del mundo. Entonces, esa tiene que ser mi conclusión. Mi conclusión es que yo estoy aquí hoy y voy a la iglesia el domingo porque Dios me ha llamado para la evangelización del mundo. ¿Amén? Amén. Entonces, esa tiene que ser mi convicción número uno. Dios me ha llamado para la evangelización del mundo. No las personas. No las personas. No me llamó mi pastor o los pastores o una organización. No. Me llamó Dios para la evangelización del mundo. Dice en el versículo 20, Marcos 1:20, dice: y luego los llamó. Y dice: y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces nosotros estamos siguiendo a Jesús. Estamos siguiendo a Jesús porque queremos dar respuesta en el campo, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando se abre el aposento alto, vamos a volver a la continuidad. Cuando se abre el aposento alto, ¿empieza con qué? Camino a salvación. Empieza Dios hombre. con la aceptación. Entonces, empieza con la aceptación. En el aposento alto que se establece, ¿no? Vamos al campo, se da la bendición del encuentro, compartimos el problema espiritual, compartimos la respuesta que es Cristo. En ese momento hay si es que Dios lo permite, la aceptación. La persona acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué pasa después? Viene el seguir. Vamos a nutrir espiritualmente a esa persona. Vamos a nutrirlos espiritualmente. Entonces vamos a comenzar vamos a hablar del mensaje básico, que es el mensaje de la salvación, para que la persona entienda de dónde salió, quién es la respuesta, las consecuencias que había en la separación, el pecado de Satanás y las bendiciones que vienen en Cristo Jesús. Pero es importante que desde el principio, tanto nosotros como mensajeros tengamos una conclusión. Nuestra conclusión desde el principio, al empezar el aposento alto o al empezar esta reunión que tenemos hoy y las que vienen en el futuro siempre, o el domingo cuando vamos a la iglesia a dar el culto, nuestra conclusión tiene que ser que Jesús es el Cristo. Es el Cristo, el Hijo de Dios. Si no hay esta conclusión en mi vida, primero, por la gracia de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, si la persona que tiene aceptación
no le ayudamos a entender y a realizar esta conclusión primero, que Jesucristo es el Hijo, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, van a empezar las dificultades. Van a empezar las dificultades. ¿Lo agarramos? Sí, amén. Entonces, si nosotros empezamos un aposento alto solamente a dar teoría, a dar clase, a enseñarle palabra, clase, sin esta conclusión, va a haber un momento que va a haber el límite. Porque el poder de Dios se va a revelar a través de Jesucristo. El Espíritu Santo obra a través de Jesucristo, por la conclusión que la persona tiene en quién es su Salvador y Señor. Entonces, es importante tener la conclusión clara al principio. Tanto en nuestra vida, pero tanto del mensajero. Si el mensajero solamente va con teoría, ¿qué pasa? Va a haber un momento que va a haber límite. ¿Por qué? Porque vas a empezar a buscar teoría para dar teoría. Cuando el movimiento del evangelismo es la vida, es movimiento de vida. Estoy a la conclusión de que Jesús es el Cristo a través de la experiencia que tengo en el campo. El problema espiritual se resolvió a través de Cristo. Entonces podemos dar respuesta. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo estaba estudiando en Corea, nosotros empezamos por la gracia de Dios, empezamos el ministerio hispano, que hasta ahora continúa en Corea. Empezamos el ministerio hispano, y al principio costó poner esto, porque era un proceso también en nuestra vida de fe. Pero después, poco a poco, cuando fuimos teniendo la conclusión de por qué Jesús es el Cristo, entonces las cosas se iban dando naturalmente. Las puertas se iban dando naturalmente. Tuvimos la gracia en Corea de no solamente trabajar con estudiantes, con jóvenes que están ahora en diferentes lugares, sino también Dios nos abrió puertas en el campo diplomático en Corea para poder compartir el Evangelio, llevar el movimiento de la palabra. Pero todo en relación a esta conclusión de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Si nosotros tenemos la conclusión de que Jesús es Cristo, firmemente, las puertas se van a abrir. Porque el deseo de Dios es que las personas conozcan que Jesús es Cristo. Y que el mensajero lleve el mensaje, no de uno, sino el mensaje de la palabra, el mensaje de Jesucristo. ¿Y por qué decimos que Jesús tiene que ser quien es el Cristo? Es la conclusión. Porque Jesucristo, ¿qué cosa es? Jesucristo es perfecto. Jesucristo es perfecto. Jesucristo es suficiente. Y Jesucristo, y en Cristo Jesús está ¿qué? Está todo. Están todas las cosas. Entonces, Jesucristo consumó todo en la cruz del Calvario. Entonces, todos los días nosotros tenemos que dar gracias por Jesucristo. Porque Él es perfecto, Él es suficiente y Él es todo. Esa tiene que ser mi conclusión todos los días. Ahí empieza a cambiar lo grabado, empieza a cambiar mi raíz, mi naturaleza. Empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Cuando tengo mi conclusión, Jesús, tú eres el Cristo, tú eres todo en mi vida, eres suficiente, no necesito más en mi vida espiritual, Cristo, y estoy en Cristo porque ahí está todo. Perdón, entonces, cuando estamos aposento alto, tenemos que dar la conclusión. Que la persona, y preguntarle a la persona, ¿por qué Jesús es Cristo? Y la persona tiene que responder, y si no sabe, hay que ayudarle, hay que nutrirle espiritualmente, hay que ayudarle a madurar espiritualmente a la persona. A nosotros los hispanos nos cuesta hablar cuando nos preguntan, ¿sí o no? Es como una naturaleza que tenemos. Es como un temor que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a decir la respuesta incorrecta. Y eso viene desde la escuela. ¿Por qué? Porque a veces la maestra, inconscientemente, o no sé, en mi época era un poco así, en vez de ayudarnos, cuando respondíamos mal, era no, era está mal, eso está mal, ¿no? O respuesta incorrecta, no sabes, tienes que estudiar. Entonces eso nos va bajoneando, ¿no?
Cuando debería ser lo contrario, debería ser preguntar, y si responde mal el alumno, no catapultarlo y decirle está incorrecto, está mal, no sabe, sino ayudarlo a que tal vez ver la forma de no parar eso. Por ejemplo, acá hay personas, hermanos, que sus hijos han crecido en Estados Unidos, han nacido, están en la escuela en Estados Unidos. Preguntan de todo, ¿verdad? Sin miedo. Porque desde niños les van enseñando eso. ¿Y por qué? Y Daddy, ¿y por qué esto? Y lo otro. Y preguntan a una persona mayor sin temor. Mi hijo, por ejemplo, yo tengo un pequeño de 4 años, habla, yo hace edad no hablaba así, era callado, tenía como el respeto, ¿no? Hola, mi nombre es Christopher. ¿Tú cómo te llamas? Yo tengo 4 años. ¿Cuántos años tienes tú? Me pregunta la gente adulta. No, es así, aquí los niños crecen de otra forma. En nuestro país no puede ser eso. En nuestro país hay una restricción, ¿no? No preguntan. Por cultura, por cosas. Entonces va costando desenvolverse. ¿Por qué? Porque el problema espiritual nos ha sometido a eso. En el campo, mirándolo espiritualmente, es la consecuencia de la religión, del chamanismo, de la superstición, de la idolatría. Cuando hacemos aposento alto, tenemos que preguntarle a la persona, ¿cuál es tu conclusión? ¿Por qué Jesús es Cristo? ¿Por qué Jesús es Cristo? Porque hay una respuesta. Hay una respuesta a un problema. Pastor Juan, ¿esa debería ser la respuesta de la persona? Porque normalmente si usted le pregunta a una persona que recién dicen, ¿qué es Jesucristo? Es el Hijo de Dios. Por eso hay que ayudarle. Hay que ayudarle. Exacto. El problema fundamental, Génesis 3. Jesús es el Cristo, ¿por qué? Porque es la respuesta al problema fundamental del hombre. El problema que nos lleva a ¿dónde? A la destrucción, a la separación de Dios. ¿Verdad? Acá podemos usar Romanos 3:23. El problema que nos deja en el pecado. Podemos usar Juan 16:9, que dice de pecado por cuando no creen en mí, a causa del pecado. Y su trasfondo espiritual que queda atado a Satanás, oprimido por Satanás. Podemos usar Juan 8:44. El problema fundamental del hombre en Génesis 3 deja al hombre en separación, en pecado, y lo deja oprimido por Satanás. Entonces, la respuesta a este problema fundamental, la cual es Jesús el Cristo, porque es perfecto, suficiente y es todo, es que a través de Jesucristo el hombre encuentra ¿qué cosa? El camino para llegar a Dios. Juan 14:6. Que hace de Jesús como el verdadero profeta. En el Antiguo Testamento Dios usaba a los profetas para guiar a su pueblo a través de la palabra. Cristo es el verdadero profeta porque a través de él Dios nos guía a Dios. Rompe la separación. Ahora, está el pecado en la vida del hombre. El pecado es lo que lleva a la destrucción en la vida del hombre. La desobediencia en Génesis 3 del 1 al 6. Jesucristo viene ¿para qué? Para resolver este pecado. ¿No? ¿Qué hace? ¿Qué nos da Jesús del pecado? Por la ley del Espíritu de Dios. Nos da libertad. Somos libres Del pecado y de la muerte. del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Entonces, solamente Jesucristo nos saca del pecado fundamental. Solamente Jesucristo. Y está Satanás manejando, manipulando al hombre en esta separación, en este pecado, en este problema fundamental, con una consecuencia en 6 estados que hace al hombre sufrir, y solamente hay una respuesta para vencer a Satanás. Y esa respuesta es Jesucristo, quien nos da victoria. ¿Frente a quién? Satanás. A Satanás. Primera de Juan 3:8. 3:8.
el que practique el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, Para para deshacer deshacer las obras del diablo. Solamente Cristo tiene esta potestad. Solamente Cristo Jesús tiene esta potestad. Por eso es perfecto, es suficiente y es todo. Entonces, esta conclusión tenemos que poner como base al principio del aposento alto. Si nosotros ponemos esta conclusión en nuestra vida primero y llevamos esta conclusión al campo, en la bendición del encuentro, con la persona que Dios prepara, entonces las obras se empiezan a dar naturalmente. Porque la persona, repito lo que dije al principio, no enseñamos a la persona a depender de uno. La persona empieza a depender su vida espiritual de quién? De Dios, de Cristo. Entonces, esa tiene que ser mi conclusión. Y todos los días, todo el tiempo que se reúne en el aposento alto, no hay que cansarse de qué, de preguntar esto. Porque esto, ¿qué cosa es? ¿Cuál es? Pacto. El pacto. Es el pacto. Es el pacto. Y Dios obra de acuerdo a su pacto. Dios obra en las personas que tienen el pacto. Por esto esta reunión no es minúscula. Esta reunión no es minúscula, no es cualquier cosa. Como decíamos al principio, cuando se juntan los discípulos a hablar de Cristo, a hablar del pacto, la oscuridad se desvanece, se quiebra. Entonces, en el aposento alto tenemos que poner esta conclusión al principio y en nuestra vida diaria. Lo saben, ¿verdad? Lo saben. Entonces, ahora lo que Dios quiere es que lo empezamos a vivir. A vivir. Y recordarse entre unos y otros. ¿Por qué Jesús es Cristo? Porque es el camino, es la libertad y nos da victoria. Es el verdadero profeta, sacerdote y rey. Por esa razón Jesús es Cristo. Entonces, si nosotros hablamos de la Biblia sin esto, ¿qué pasa? Hay hermanos aquí que son creyentes por muchos años. Ya tienen experiencia de iglesia por muchos años. ¿Qué ha pasado antes? Conocen mucho la Biblia, pero sin esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando se empieza a hablar la Biblia sin esto? ¿En qué se transforma nuestra vida? Religiosa. En una vida religiosa. Y todos, exacto. Pero cuando empezamos a ver la Biblia con este núcleo, ¿tiene otro sentido o no? Tiene otro sentido. Como el núcleo de Jesús es el Cristo, ¿no? Exacto, como el núcleo de Jesús es el Cristo. Incluso cuando vienen los problemas nos entendemos diferente. Porque lo entendemos de este núcleo. El núcleo de que Jesús es Cristo. Entonces, esa es la conclusión que tenemos que poner en el aposento alto. Siempre. Problema, respuesta. Y los 6 estados se explican como consecuencia, como las 7 bendiciones, las seguridades. Pero esto es lo principal. Esto es lo principal. ¿Qué cosa es eso? Esto, perdón, es explicar el problema, El sesgo. la separación, el pecado y Satanás, y dar la respuesta. Este es un grupo muy especial para mí y para la iglesia la Gran Comisión, porque miren, tenemos al pastor Rudy, tenemos a la hermana Angélica, la hermana Grisela está contando la experiencia de Quique, ¿no? Entonces hay un poder de Dios dentro de todo lo que se está moviendo. Estamos viendo evidencias en nuestras vidas. Estamos viendo evidencias aquí. No es algo. Cuando uno tiene a Cristo, no hay ni limitación física que pueda parar el plan de Dios. No la hay. Y una evidencia es el pastor Rudy también, y la hermana Angélica. No la hay. Por eso, si no hay esto, y se habla solamente de la palabra, se transforma en una vida religiosa. Y Satanás se ríe. Pero si hay esto, Satanás. Esto. Es lo básico, ¿no? Lo decimos, tengo que decirlo por la hermana Angélica también, ¿verdad? Si hay el núcleo, la respuesta, Satanás
ya no entra. Satanás está en la esquina ya. Y acá viene algo importante. Ya no es, cuando pasa algo, ya no es Satanás quien te está engañando. Porque a veces decimos, Satanás, no, ya eres tú mismo, que cabezón, cabezona no entiendes. Ya no es Satanás, Satanás no te puede tocar. A veces decimos, Satanás me está engañando. Y Dios lo mira a Satanás en la esquina y dice, Señor, yo no soy. Ya ahí no puedo entrar ya. Es la persona misma. Es yo mismo que ya no entiendo. Que estoy cabezón, cabezona, no entiendo. No he llegado a mi conclusión. Todavía peleo con mi fuerza. Todavía lo quiero hacer yo. Quiero que la persona cambie porque mi pensamiento me dice que no, ya no eres tú ya. Ya empieza aquí, empezamos a madurar espiritualmente. Ya ahorita Dios nos está llevando a otro nivel espiritual. Tienen que abrir sus ojos espirituales a eso. Estamos dando un escalón más hacia madurar espiritualmente. Ya no es solamente mensaje básico, ya lo saben. Hay que tener conclusiones del mensaje básico. Ahí está la clave y la diferencia. Por eso estamos haciendo esto. No solamente se trata de venir al frente y hablar del mensaje básico, no. Tengo que tener conclusiones del mensaje básico. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. Cristo vive. Cristo estoy juntando. Entonces, a partir de hoy, empieza mi conclusión en Cristo. Llegar a casa, mi conclusión en Cristo. A nuestros hijos, darles la respuesta de Cristo. Hablarles del problema de Cristo. De la forma como Dios va a guiar, porque cada uno conoce su casa, cada uno conoce su familia. Cada uno sabe los problemas que hay dentro de casa. Entonces hay un paso hacia adelante. Por eso Jesús nos llamó, para hacer la evangelización. Y en el aposento alto hay que poner la conclusión. Desde el principio. Desde el principio. Tiene que ser la conclusión desde el principio. Entonces vamos a ver cómo el Señor va a hacer su obra a través de nuestras vidas. Y vamos a poder ver el plan de evangelismo de Jesús. El plan de evangelismo de Jesús. Jesús nos llamó para ser pescadores de hombres, para seguirlo. Dios nos ha llamado para hacer ¿qué cosa? La evangelización. Entonces, en el aposento alto, poner esta conclusión. Y cada vez que me inviten y me toque dar aquí un mensaje o una experiencia, voy a hacer esto siempre. Porque no podemos salir de aquí. Y pasarán 30, 40 años y seguiremos hablando de esto. Hasta que entre en nuestro corazón, hasta que entre a nuestra vida. Yo me acuerdo que hace un tiempo a mí me preguntaron por qué Jesús es el Cristo. Y yo dije un montón de respuestas. Dije respuestas que se aproximaban a eso. Pero hasta que después lo entendí. No es con mi nivel. No es con mi pensamiento. Es por lo que yo sé. Es por lo que la palabra, el pacto nos enseña. Jesús es Cristo, nos saca de la separación, nos saca del pecado, quebranta Satanás. Eso es lo que la palabra enseña. Y en base a eso, Dios obra. Ya no es mi experiencia de iglesia, no es mi experiencia de seminario, no es mi experiencia de vida. No tiene nada que ver con esto. Es lo que la palabra nos enseña. Cristo es perfecto, suficiente, es todo. Él consumó todo en la cruz del Calvario, Juan 19:3. Entonces ahí hay un punto de quiebre. Hay un punto de quiebre. Si nosotros vamos con esta conclusión y la persona recibe esa conclusión del Evangelio, ¿quién puede parar eso? Nadie puede parar eso. Entonces ahí está el inicio del aposento alto en nuestra vida. El inicio del aposento alto. La conclusión que Jesús es nuestro Cristo. Es por eso. Es por eso. Amén. Amén. Tremendo, ¿verdad? Amén. Es tremendo. Entonces cuando empieza eso, cuando empezamos a ver eso, vamos a ver que no solamente
está la conclusión, sino que vamos a poder ver las trampas de Satanás que está engañando al mundo. La trampa de Satanás, vamos a ponerlo por acá. Entonces, cuando ponemos la conclusión de que Jesús es Cristo en nuestra vida, hay trampas que Satanás usa para que la persona no tenga confianza en Cristo Jesús. Y esas trampas, como dije al principio, en ese momento, ya no se trata de Satanás, sino se trata de uno mismo. Entonces, por ejemplo, en el problema de Génesis 3, del 1 al 6, ¿qué aparece aquí? Aparece el centro en el yo. En el yo. En el yo. Entonces la persona se centra en uno mismo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo Satanás miente? Dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la persona está centrada en sí misma acá. Es una trampa que Satanás pone. Una trampa. Entonces no se trata de uno, se trata de lo que Dios tiene para uno. Eso es un punto importante que hay que reconocer. Otra trampa aparece, ¿qué cosa? En Génesis capítulo 6. ¿Qué aparece en Génesis capítulo 6? Aparece el interés y el centro en las cosas materiales y el dinero. En Génesis 6. ¿No? Aquí, ¿qué viene? Viene el arca. El arca de Noé, la promesa del arca de Noé. Entonces, la trampa del yo, la trampa de las cosas materiales, del dinero. Porque esto ¿qué va a hacer? Esto va a sacar y va a dividir completamente el evangelio de la vida del hombre. Nosotros vemos en la sociedad, el dinero aleja al hombre de Dios, lo aleja. Y una vez que el hombre está quebrado aquí, recién va a buscar a Dios. Entonces, cuando empezamos con Cristo, la bendición económica llega naturalmente de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios. Otra trampa que pone Satanás es Génesis capítulo 11. el éxito. No, Génesis. Éxito Es el éxito centrado en el yo. en este lado de la vida. Es el hombre centrado, es el éxito centrado en el problema fundamental. La persona puede tener éxito en esta tierra, pero si su estado espiritual sigue aquí en el problema fundamental de Génesis 3, está apartado de Dios, entonces, ¿qué pasa? Fracasa espiritualmente. Por eso decimos que todo lo que está fuera de Dios fracasa. Por ejemplo, acá en Génesis 11, en este éxito que el mundo enseña, y es triste decir esto, es muy común, ¿qué pasa en la comunidad hispanohablante? No, se pisan unas personas a otras por alcanzar el éxito. Se pisan. Por eso hay frases muy coloquiales, por ejemplo, ¿no? En diferentes países de Latinoamérica se dice, el enemigo de un peruano es otro peruano, el enemigo de un chileno es otro chileno. O sea, es como los enemigos están en el mismo país. Son frases coloquiales que todos hemos escuchado. El enemigo del hispano es el otro hispano, ¿no? Porque el hombre está luchando por alcanzar el éxito. Y aquí no importa lo que pase, con tal que la persona quiera alcanzar lo que Dios quiere. Y aquí está la corrupción, está la violencia, está todo centrado aquí. Entonces, esas trampas que Satanás ha puesto son las consecuencias del problema fundamental de Génesis 3. Entonces, Génesis 3, 6 y 11. Otra cosa que vemos es que Satanás ha puesto marcos en la cultura. Ha puesto marcos. Y es lo que hablábamos al principio. Esos marcos que puso Satanás viene en la cultura de Hechos 13.
En Hechos 13, ¿qué aparece? Aparecen las personas atrapadas por el chamanismo. Por el chamanismo, en Hechos 13. En Hechos 16 y Hechos 19. En Hechos 16 aparecen las personas atrapadas por la adivinación. En Hechos 16 aparecen las personas atrapadas por la adivinación. Y en Hechos 19 aparecen las personas atrapadas por la idolatría. Por la idolatría. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 problemas que la Biblia nos muestra. Estos problemas, estas trampas y estos marcos que Satanás ha puesto, la consecuencia, ¿para quién es? Para el ser humano. Para nosotros. Entonces, el hombre tiene una caída. Y esta caída, ¿qué cosa es? Los 6 estados Del no creyente. del no creyente. Entonces ya no hablamos de 6 estados, estamos hablando de 12 problemas. Pero que se ve en la sociedad, ¿verdad? Las trampas, Génesis 3, 6 y 11. Génesis 3, la persona centrada en ella misma, el yo. Génesis 6, las cosas materiales, el dinero. Génesis 11, el éxito sin Dios. Los marcos que Satanás ha puesto en la cultura. Hechos 13, el hombre atrapado en el chamanismo. Hechos 16, el hombre atrapado en la adivinación. Hechos 19, el hombre atrapado en la idolatría. Y la caída del hombre, que son los 6 estados del no creyente. Esto el hombre no puede resolverlo por sí solo, entonces se entra a tallar, ¿qué cosa? La respuesta. Jesucristo. Juan 1:12. Para todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. En el aposento alto tenemos que tener esa conclusión. La conclusión de Juan 1:12. Jesucristo es la respuesta. Hay que dar la respuesta, la conclusión. Si no hay conclusión, hay limitación. Hay limitación. Entonces, eso es lo que Jesús nos enseña a nosotros a través de la palabra. Jesús llama a sus discípulos, les da autoridad, les da una identidad para ir al campo, porque la mies es mucha, pero los obreros pocos. Entonces, mi conclusión tiene que estar centrado en la respuesta que es Cristo. Ahí está el misterio del aposento alto de Marcos. Cristo Jesús es la respuesta. Cristo Jesús. Entonces, en el aposento alto, plantar esa conclusión. Yo recuerdo en Corea, fui